Sin embargo, encontramos que aquí dos de los discípulos iban el mismo día en que se había anunciado, los ángeles le habían anunciado cuando los que llegaron al sepulcro, dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Y ese mismo día encontramos a dos de ellos que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ok, en cuanto mucha gente acababa de perder a su maestro, acababa de perder, entre comillas, su ideal, ¿qué hace? Se va. Ellos sentían que habían perdido el sostén del por qué tenían que permanecer en ese lugar. Entonces ellos deciden salir. Todavía no se les había aparecido Jesucristo a los discípulos, y ellos ya estaban tomando decisiones que los estaban llevando fuera. Ahora recuerden que el significado de la palabra Emaús quiere decir tibieza. ¿Qué sucedía cuando ellos estaban en la presencia de Jesús? Había fuego, pero cuando, según ellos, pierden esa visión, pues ya se fue el maestro. Ahora que se acabó el fuego, ¿qué hacen? Empiezan a caminar ahora en dirección contraria y se van de lo poderoso del fuego a una tibieza. Lo precioso de esto es que ahí los pescó el Señor en el camino y los manda de regreso. ¿Por qué te vas a enfriar? ¿Cuál era el problema que ellos tenían ahí? Ahí mismo en Lucas 24, versículo 1 y 5, del 1 al 5. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ay, papá. Fíjense, a pesar de la resurrección, a pesar de todo lo que el Señor les había dicho, existía un velo ante los ojos de ellos que no les permitía ver con claridad. Y vamos a ver algo que es bien interesante, ¿no? El Señor los llamaba tardos de corazón y olvidadizos, ¿no? Ahora, ¿por qué les llama olvidadizos y tardos de corazón? Jesús les había dado una promesa. Y en Lucas 24:7, ¿qué les dice? En Lucas 24:7 les da una promesa tremenda. Y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. O sea, él ya tenía programado que nunca los iba a abandonar. Sí, podían matarlo, podían matar su cuerpo, pero jamás podían matar la esencia de él que estaba en nosotros. Entonces, ¿cuál era la promesa? Que iba a resucitar. Y porque entonces los discípulos, cuando ven que el Señor muere, dicen: no, ya se acabó todo, vámonos. ¿Qué pasaba con la promesa? Se olvidó. Y fíjense que estamos hablando un tiempecito antes de que ellos corrieran a Emaús. ¿Qué tan rápido se les había olvidado la promesa? Ahora fíjense, Mateo 27, versículos 62 y 63. Mateo 27, 62 y 63. Y aquí dice: al día siguiente
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahora díganme una cosa, ¿ellos creían en Jesús? No, ¿verdad? Al contrario, estaban contra él. Ahora, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Cómo ellos sí sabían la promesa y los discípulos no? Qué curioso, ¿no? Mejor el mundo conoce las promesas de Dios que muchas veces los hijos. Entonces, cuando vemos que algo no se da conforme a lo que nosotros queremos, la carne se revela y camina del fuego a la tibieza, a Emaús. Esto es muy característico del pueblo. ¿Qué necesitábamos tener aquí? Una promesa en la mente y en el corazón. Si el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros, que aunque muriera iba a resucitar, y los discípulos no le creyeron. Mejor los inconversos. Este muchacho Tomás, no, si yo no lo veo, no creo. Pero que decía Jesús, bendito el que cree sin ver, porque ese es un acto de fe. ¿Alguno de ustedes ha visto ahorita a Jesucristo? ¿Y quién duda que esté aquí? ¿Se dan cuenta? Estamos creyendo sin ver, porque es lo que la palabra nos enseña. Si el Señor dice, voy a resucitar, ok, ¿dónde resucitó? En tu corazón, en tu mente y en tu corazón resucitó. Ahora Él vive y tiene una vida abundante y tiene una vida en la cual Él te puede estar ministrando en todo momento dentro de ti. Pero es bien importante que entendamos esto. Las promesas del Señor, dice, aunque algunas veces tardan un poquito, siempre serán sí y amén. Ok, por eso estamos viendo algo precioso y el pueblo tiene que entender esto, ¿no? Muchas veces la incredulidad nos lleva a escudriñar, a revisar en dónde fue sepultada nuestra esperanza. Los discípulos dice que iban platicando, iban contendiendo. Bueno, vimos tanto con el maestro, ¿por qué ahora ya no lo quitaron? ¿Dónde se quedó nuestra esperanza? ¿En ese sepulcro? Empezamos a maquinar cosas y esto es algo que nos lleva a una incredulidad. Ellos pensaban que al morir Jesús se había sepultado ya toda su esperanza, todo ese futuro glorioso que Él les había prometido. Vamos a regresar a Lucas 24 del 1 al 5 y vamos a ver todo detalle bien bonito. Lucas 24 del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice, el primer día de la semana, ¿quién vino? Las mujeres. Iban tal vez algunos varones, ¿no? Dice, y trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y trajeron hasta ayudantes. ¿Cuál era el problema ahí? Su ignorancia las estaba llevando a cooperar a que Cristo estuviera más tiempo muerto. Lo vamos a ungir, lo vamos a hacer para que permanezca bien muerto, cuidadito, bien con especias y con todo, para que su cuerpo sea preservado. ¿No muchas veces hacemos eso? La ignorancia nos lleva a que Jesús está muerto. Ay, pobrecito, pues vamos a cuidarlo, vamos a cuidar esa muerte, en vez de ver la vida de Jesús. Y esto es algo que inconscientemente hemos hecho todos, Entonces, muchas veces en nuestros problemas, ¿saben a dónde vamos? Debemos ir al trono de la gracia y muchas veces vamos al sepulcro, donde está un Jesús que ya está muerto. Jesús, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿A dónde estás yendo? Al sepulcro. Y Jesús resucitó. Y estamos viendo este tipo de cosas que nos han estado lastimando, nos han estado afectando. El cuerpo, la mente,
es muy susceptible a lo natural. Se deja seducir muy fácilmente por lo que ve. Por eso el Evangelio es un acto 100% de fe, porque dice que es declarar lo que no es como si fuera. El otro día estábamos platicando con José Luis Salinas y dice, yo me aventé muchas broncas así por fe, a ciegas. No tenía yo dinero y tenía que pagar una cantidad fuerte y por fe Dios se la daba. Dice, mientras yo no desataba mi fe, no pasaba nada. Pero en cuanto decía, Señor, me voy a aventar, yo no sé qué va a pasar, pero me voy a aventar y tú me vas a respaldar y todo eso, y Dios lo hacía. Es un acto de fe. Cuando nosotros salimos todos los días de tu casa, estás desarrollando un acto de fe, en que Dios te va a proveer tus necesidades, en que Dios te va a cuidar en tus caminos. Yo muchas veces les hemos comentado, cuando iniciamos la iglesia hace muchos años, nos salíamos a predicarle a las pandillas, pero eran pandillas, esas no eran pandillas de más de 50, ahí de José Luis les consta, ¿no? De más de 50 individuos, y todos, pero buena onda, había dos pandillas, los Diablos y los Mods, creo, ¿verdad? Y cada semana era 2, 3 muertos de los Diablos, a la semana siguiente 2, 3 muertos de los Mods, porque venían las venganzas, y todos drogados, y eran pandillas donde pasaban de aguas, porque esos sí eran, pero de los buenos. Y luego nos entraba la locura, confiar en el Señor e irles a predicar a sus terrenos. No sabíamos ni a lo que nos exponíamos, pero cómo Dios los guardaba. Varias veces nos encontramos con la pandilla así. Mi esposa y yo siempre hemos predicado, nos íbamos a predicar a los hogares, y veces que veníamos 10, 11 de la noche, en ese tiempo la colonia estaba casi toda oscura, llegábamos a la esquina, yo con mi esposa, pues todavía estábamos jovencitos, guapos, hermosos y todo eso, atractivos. Entonces, pues yo tenía temor por mi esposa, y dábamos la vuelta a la esquina y te encuentras de frente con 40 individuos, una pandilla, y todos mal encarados, todo oscuro. ¿Qué haces? Dios mío, y pasábamos en medio de todos, se abrían y pasábamos nosotros. Ay, Dios mío, fíjense cómo Dios nos guardaba. Cuando ahí me podían haber medio matado a mí, violado a mi esposa, bueno, eran gente de lo peor, y cómo Dios nos cuidaba. Había veces que nos encontrábamos con ellos así, dando la vuelta en la esquina, y ellos brincaban y se daban la vuelta. Y decía, ¿qué es esto, no? ¿Qué tenemos nosotros? Pues el cuidado de un Dios poderoso, cuando tú le crees, porque las promesas son sí y son amén. Por eso es padrísimo esto, que nosotros nos encontramos siempre con tal cantidad de promesas. Dicen que aquí en la palabra hay más, muchos difieren, ¿no? Unos dicen que 30, otros que 40, otros que 50,000, pero son miles de promesas. ¿Cuántas tienes tú? Porque si tomas las promesas y dices, Señor, tú prometiste que ibas a resucitar, pues yo lo creo y te espero. Pero ellos no la tomaron. Ahora, ¿cuántas tienes tú ya para ti? ¿Cuántas has tomado? Yo no sabía esto, y un día me dijeron, hay que tomarlas porque hay que apropiarte de lo que Dios te está regalando a ti. Ok, un día leí el Salmo 91 y dice, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Bueno, lo tomé. A partir de ahí he estado a punto de morir ya con la muerte aquí 2 o 3 veces en mi vida, y no me ha tocado, porque Dios es fiel. Entonces esto es algo maravilloso, esto es algo que tenemos que tomarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se divide la Biblia? ¿Antiguo y Nuevo? ¿Qué? Testamento. Entonces el testamento es algún legado que tu padre te entrega a ti como herencia. Entonces cada palabra que está ahí es una herencia para ti. Si dices, Señor, yo estoy contigo todos los días de tu vida, y entras en crisis, entras en problemas, ¿qué vas a decirle? Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tengo problemas? No, viene contigo. ¿Y cuál es su papel? No te va a quitar los problemas, porque es necesario que tu fe sea probada. Vas a ser probado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que entrando de la mano del Señor a los problemas, siempre tendrás una salida, siempre.
Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Aliento para qué? Pues para salir del problema. Y vas a salir porque Dios es fiel y verdadero. Dios nunca te va a dejar en el hoyo oscuro. Por eso te agarra de la manita. Bueno, más bien tú te agarras de la mano de Él, porque Él siempre está ahí listo para agarrarse, pero nosotros somos cabezones. Y decimos, Señor, ¿por qué me dejaste? Y en vez de agarrarte de la mano, te vas para Emaús. Y huyes de la presencia. Y ese es un problema. Recuerden que todo es por fe y para fe. Si tú crees a Dios, Él te agarras de la mano y dices, no, le aunque. Y vas y en esa fe sales. Ya les hemos platicado tantos y tantos testimonios de todo lo que hemos vivido y con gente a nuestro alrededor que hemos visto gloria y gloria y gloria. Pero ¿cómo se suelta la gloria? En fe. Ahí están las promesas escritas. Más de 30,000 promesas que tenemos que hacer carne para nosotros. Mateo 16, 22 y 23. Mateo 16, versículos 22 y 23. Fíjense, Jesús declara una promesa. Dice, voy a sufrir, voy a ir a la cruz, voy a hacer un sacrificio por la humanidad. Y lo oye Pedrito. Y Pedrito la cacha a su manera. Y le dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús iba a padecer. Y le dicen, no debes de padecer. ¿Nosotros vamos a padecer algo? Sí. Entonces, ¿qué dices? No, Señor, de ninguna manera me pase. Yo vengo al Evangelio para vivir en vida y dulzura. ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor declara algo, es porque algo que se va a establecer en la vida, tanto de lo espiritual como de lo natural. Y dice, Pedro avienta sus sentidos, su carne por delante. Todos tenemos buenas intenciones, no que nunca te pase esto. Oramos porque el pueblo siempre esté en paz, en gozo, pero van a venir pruebas, pero van a venir aflicciones. ¿Y qué vamos a decirles? Tenemos salidas. Si tienes un problema, es un pecado. Y buscamos un pretexto en nuestra mente y en nuestro corazón. Si alguien está en una prueba, alguna vez le hemos dicho, oye, a lo mejor esta es la voluntad de Dios. ¿Te metió en esto? Por ejemplo, ¿por qué luego Dios nos lleva a una humillación? Porque te estás ensoberbeciendo y te tiene que mantener en un nivel espiritual de sanidad. Entonces toda esa prueba viene, y cuando esa prueba viene y tú lo entiendes que viene de parte de Dios, ahora tienes una visión de cómo salir adelante. Siempre queremos vida y dulzura. Hemos visto tantas cosas que han pasado, aún ahorita en medio de esta iglesia. Hemos padecido hasta la separación física con personas. ¿Y qué hacemos? ¿Era la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué luchar contra eso? Y fíjense, Pedro avienta sus sentidos comunes, naturales. No, ¿cómo es posible? Aquí nadie debe de sufrir, nadie debe de padecer. Aquí debemos estar todos en la gloria. No, estamos en el mundo. Y en el mundo vamos a ser probados. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Pedro era Satanás? No. ¿Y por qué le dice, quítate delante de mí, Satanás? Me eres tropiezo. Le dijo así porque lo que estaba diciendo Pedro era una obra no inspirada por Dios. Era un consejo no inspirado por el Espíritu Santo. Por eso le dice, lo que tú me estás diciendo no viene de lo alto. El único momento en que le dice,
que sí la cachó es cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: eso sí, no te lo inspiró el mundo, te lo inspiró mi Padre desde lo alto. Y eso es lo precioso. Pero aquí está inspirado por Él mismo, por sus sentidos. Y entonces los sentidos nos llevan a ver las cosas desde el punto de vista muchas veces que el diablo quiere que lo veamos. Entonces, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones las miras en las cosas de Dios. ¿Era de Dios que Él padeciera? Sí. ¿Era de Dios que Él sufriera todo eso? Sí. ¿Y por qué estorbarle al Señor? ¿Cuántas veces no hemos estorbado al Señor con nuestros sentidos? Aún muchas veces para hacer la obra, ay, es que yo siento del Señor. Ay, no seas sentimental, no es por ahí. No es lo que tú sientas, es que entra a la presencia. Hay gente que nunca ora y tiene unos sentimientos espirituales pero gruesos, El otro día una hermana: es que yo sentí en el Señor reprenderlo duramente. Oye, pues yo sentí en el Señor abrazarlo y decirle: Dios te ama. Fíjate qué diferencia. Pero cuando involucramos el corazón, los sentidos, nos alejamos del consejo de Dios. Y esto es bien importante en nuestras vidas, porque tenemos que tener una seguridad. ¿Dónde estamos parados? ¿A quién estamos siguiendo? Una de las primeras cosas que le dijeron al Señor: enséñanos a orar, enséñanos a tener comunión con el Padre. Y Jesús les dijo: van a tener una comunión así. Y luego la rompemos. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. No, espérate, Señor, porque tu voluntad es muy fea. Yo te voy a decir: ¿cómo? Porque aquí vas a hacer sufrir a todos estos, no te lleves. Entonces, fíjense la diferencia. Rompemos enseguida la palabra. La inspiración de Dios para el hombre es hacerle el bien, pero primero es formarle su alma, formarle un carácter. Dice que ¿cómo salimos de la prueba? Fortalecidos, fuertes. Imagínense, David, un hombre chaparrito, dicen que no era alto, pero de buen ver, pero chaparrón, y le ponen con un tipote que yo creo que como del tamaño de aquí del techo, porque si sacamos las medidas que dice la Biblia, son como 2.90, por ahí así lo que medía este muchacho Goliat, más o menos. Sí, sáquenlo porque eran codos. Entonces, fíjense, un enanito así que no le llegaba ni a la cintura, sale y lo reta. Ahora, ¿era un imposible? Sí, pero cuando él va en el nombre de Dios, ¿qué pasa? Vence. Una vez que vence, fíjense cómo salió David de la prueba. Salió gallón, ¿verdad? Porque dice: ¿dónde están los demás gigantes ahora? Sí, échenmelos porque ¿qué me duran? ¿Verdad? Ya su fe, ¿cómo estaba? Fortalecida. Ya sabía que sí se podía, ya sabía que con Jesús a su lado todo lo podía él sacar. Por eso dice: yo no vengo en mi nombre. Dice este incircunciso que reta al Dios viviente, no a mí. Y si Dios me dijo: vas tú en mi nombre, no, pues si yo voy en su nombre, yo le parto la cara a ese y a muchos más, ¿verdad? Eso es lo importante de la fe, que creamos la palabra. Y cuando la palabra empieza a anidarse en nuestro corazón, entonces es cuando te empiezas a abrazar a Dios. Lo hemos dicho, en la oración, ¿qué es la oración? Comunión, intimidad. Llegas y te sientes con tu papito: oye, papá, ¿qué onda con esto? ¿Cómo es esto? Pero no sabemos orar, porque somos pedinches nada más. Llegas tú a la presencia, ahí está el trono de la gracia. ¿Qué quieres, papá? Fíjate que tengo esta bronca y esto, y no tengo dinero, y me falta esto, y tienes que tratar con mi jefe porque es un tipo que está así, y te avientas un rosario, y ya el Señor nada más se agarra y dice: a ver, ¿a qué hora acaba este? Ya lo sé. Y ya que acabaste de orar, ¿ya la cachaste? Abusado, luego vengo. ¿O no es lo que hacemos? ¿Qué pasa si tú ahora lo inviertes? Llegas y dices: papá, vengo a platicar contigo. Tú ya sabes lo que hay aquí, ¿para qué te lo digo? Pero quiero mimarme contigo. Hoy ya no voy a hablar. Hoy yo me callo y tú me hablas. Hoy me voy a recostar en tu pecho. ¿Se acuerdan cómo decía el apóstol Juan? Que dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Era chiqueón y tenía razón.
Todos debemos de ser chiquiones. Dice que Él nos anhela celosamente. Cuando tú dices, voy a ir a orar, ¿qué crees que hace el Padre? Ya está así. Vente, ya quiero abrazarte, vente. Entonces tú llegas a la presencia, te recuestas en tu papito y dices, ¿qué crees, papá? Dice, ya lo sé, hijo. Déjame acariciarte y déjame mimarte. Déjame restaurar tu corazón y ahora te voy a hablar. Ahora te voy a dar instrucciones, pero cállate. Ahora yo hablo. Y entonces empiezas a pasar tiempo en la presencia. Y cuando pasas tiempo en la presencia, tus sentidos se agudizan y empiezas ahora a oírlo. ¿Alguno ha oído la voz? ¿Es Jesús? Se oye precioso. A mí me ha hablado algunas veces y me quedo porque es algo maravilloso. ¿Y cuándo nos ha hablado? Cuando hemos estado en un estado perfecto de comunión y de amistad con Él. Cuando estás tú despojado de todo, dice, Señor, vengo a ti. ¿Qué te puedo ocultar? Aquí está mi corazón, este soy yo. Vengo a estar contigo. Abrázame. Te necesito. Y Él empieza ahora a hacerle trabajo. Cuando él es un caballero, Él no te va a quitar ni va a usurpar nada que no le corresponda. Si tú no le das tu corazón, no va a entrar, no va a pasar nada. Tienes tú que ofrecérselo. Señor, aquí estoy. Hoy no vengo de pedinche, hoy vengo de ofertante. Señor, te ofrezco todo lo que soy. Aquí está mi vida. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Tú dímelo. Esa es una verdadera ofrenda. Después vamos a ver ese tema más con más amplitud. Y esto es lo que tenemos que hacer para tener esa comunión. Y entonces Dios contesta. Ahora, ¿dónde nos recuerda las promesas que nos dio? En esos lugares. ¿Qué sucedió? Agarré mi espíritu, mi alma y la metí a la presencia. ¿Qué hicieron los discípulos de Emaús? Agarraron y en sus fuerzas dijeron, ya no hay Jesús, vámonos a otra onda, a otro tema, a ver qué hacemos ahora, porque ya se acabó esto. Una falta de visión y una falta de comunión. Si hubieran tenido comunión, Dios les hubiera dicho desde el principio, no se vayan, vienen cosas mejores todavía. Porque Jesús iba a estar un tiempecito nada más en la tierra, estuvo 3 años. Y el que les voy a dejar, el Espíritu Santo, va a estar por toda la eternidad. Fíjense, les conviene, se los dijo, les conviene que yo me vaya. Y no la cacharon. Como muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Para qué le hacemos el cuento? Normalmente nuestros ojos vemos lo que en la carne nos dicta. Hubo una persona que estaba comentando, un pastor, que un día, dice, yo tenía un problema muy fuerte con la cena, precisamente con la Santa Cena. Y un día llegó una mujer que se veía que era una mujer de la vida fácil, venía vestida así, venía y dice, y yo no sabía qué hacer. Llegó a la hora de la Santa Cena y le dice, pastor, dígame, ¿puedo tomar la Santa Cena? Y si yo no le puedo dar una razón. Y le tuve que dar la Santa Cena y le expliqué. Dijo, yo no sabía esto, y la tomó. Dice, fui muy juzgado por toda la iglesia. Pero esa mujer, después de que recibió la presencia del Señor, tuvo un cambio tan radical que se volvió una mujer virtuosa, dejó su vida anterior. Y dice, ¿qué hubiera pasado si yo la juzgo como la hubiera juzgado la gente en la carne? ¿Cómo viene esta pecadora? No te atrevas a darle la Santa Cena, porque no, esta mujer se va. Fíjense, dice, yo me atreví y ahora es una sierva del Señor. Se casó, tiene una familia honorable, tiene una vida perfecta. ¿Qué hubiera pasado si yo la hubiera rechazado en ese momento? Pero los ojos de los demás enseguida la juzgan por su apariencia. Y no es eso lo que hacemos siempre. Juzgamos antes de discernir.
Jesús dijo: yo no vine a los justos, no vine a los perfectos, vine a los pecadores. Entonces, ven la carne rapidito que se dispara. Cuando estos discípulos de Emaús vienen caminando, ¿qué vienen haciendo? Discutiendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos haya dejado el Señor? Pues ya nos quedamos sin maestro, ya no tenemos el aliciente. Y en realidad, en vez de pelearse entre ellos con ellos mismos, se estaban peleando contra la oportunidad de ver la gloria de Dios. Ese fue su problema. Estaban distanciándose en vez de acercarse. Siempre habrá una relación entre los ojos, los oídos y el corazón. Y eso nos llevará muchas veces en dirección opuesta a lo que el Señor nos ha mandado. Ya habían oído que Jesús iba a resucitar y seguían hablando sobre la muerte de Él. Ya nos mataron al Maestro, ¿ahora qué vamos a hacer? El seguir enfocados en algo diferente a lo que el Señor nos lleva, nos distancia. Muchas veces no crecemos en un ambiente espiritual porque lo estamos viendo y discerniendo todo carnalmente. Por eso hay tantos cristianos que todavía viven en el mundo o vivimos en el mundo, haciendo lo del mundo, juzgando al mundo, haciendo todo tipo de cosas contrarias a la palabra. Y eso, en vez de acercarnos, ojo, nos puede destituir de la gloria, porque entonces estaremos haciendo lo contrario, estaremos moviéndonos en carne. Y cuando empiezas a desobedecer la palabra, ¿cómo se llama eso? Rebelión, y acabamos en apostasía. ¿Se dan cuenta lo delicado que es esto? ¿Y apostasía qué es? Destitución del reino. Ay, está gruesísimo, ¿eh? Pero si no tenemos cuidado, miren, yo sé que muchos pastores tienen temor de hablar de esto, porque si no, metas temor en la iglesia, que si no se comportan totalmente en santidad. Recuerden que estamos viviendo en un mundo natural, pero ¿se puede vivir en santidad? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que nos invita el Señor? ¿A vivir natural o a vivir en santidad? Entonces, no estamos contradiciendo la palabra, la estamos fortaleciendo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo vas a verlo al Señor? Quiere decir que entonces no vas a llegar a su presencia. Esto está grueso. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Yo te dije que tienes que ser santo, sí. Yo te dije que tienes que cuidar tu testimonio, sí. Yo te dije que tienes que hacer, sí. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque nos disparamos en la carne. Aún espiritualmente queremos hacerlo en la carne. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero lo hiciste en tu carnota. Sí tienes autoridad porque eres hijo de Dios, pero lo hiciste para tu soberbia. En tu nombre estuvimos predicando, sí, pero ¿qué predicaste? ¿Mi corazón o tu corazón? Porque muchas veces predicamos nuestro corazón y no el corazón de Jesús. Los pastores, lo que nosotros creemos es que yo creo que Dios quiere las cosas por este lado. No. Agarra la palabra y ese es el lado por el que Dios quiere que la comprendas. No por tu interpretación, porque tu carnota te va a llevar en sentido contrario. Tus ojos van a ver otras cosas. Como ya vimos, dice el Señor, si alguien viene y viene con un casimir inglés, viene con un perfume bonito, ay no, siéntamelo aquí, no, este es una gente que vale la pena. Y llega un pordiosero y ay, pues dile que se quede allá porque como que no huele bonito, y enseguida hacemos distinciones, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace un tiempo en la iglesia llegaron unos integrantes de un grupo musical
que son famosos. Yo no conozco de ningún grupo musical, no conozco a nadie, ¿no? En el medio ambiente de la actualidad, a mí me mencionas un nombre, ¿y quién es, no? No, pues es que el artista del momento, pues ni lo conozco, y no me interesa conocerlo, ¿no? Porque es pura vanidad. Y ese día llegaron músicos, y todo el mundo, y yo, pues, ni por aquí. Y acabó el culto, y se acercó una hermana, me dice, oye, que si oras por ellos. Pues claro, yo oro por todo el que me pide oración, ¿no? Y ya empecé a orar por ellos, el Señor les dio palabra, empezaron a llorar, que traen sus lentes oscuros, y se les corrían las lagrimitas por acá abajo, bien bellas. El Señor los estaba tocando, dije, qué bueno, ¿no? Pero yo no me imaginé quiénes eran ni nada de eso, simplemente oré por ellos. Terminé de orar, y me volteo, ya tenía yo una cola atrás de mí. Y ahora, pastor, ¿me deja orar por ellos? Yo no tengo problema, si quieres orar, ora, ¿no? Ay, pastor, es que desde que entraron Dios me dio palabra para ellos. ¿Y no te dio palabra para el menesteroso que entró atrás de ellos? ¿Se dan cuenta? El de eminencia, la gente que vale la pena, la gente bonita, la gente famosa, la gente rica. Tengo palabra. ¿Cómo lo oyen eso? ¿Gente espiritual? Y sin embargo, el Señor me mostró en el Espíritu. ¿Te mostró? ¿Qué te mostró? ¿Que tienes que orar por los famosos? ¿Que tienes que hacer distinciones? Por favor, ya estamos mal. Automáticamente estás mal. ¿Qué le puede decir a la gente? Arrepiéntete, porque esto que viene no es del Señor. Ellos no tienen, todos tienen la necesidad, más bien, de una oración, de una comunión con Dios, pero no podemos hacer así personas. Todos, el que entra es bienvenido y es abrazado y tiene los mismos derechos en el nombre de Jesús. Esto es bien importante porque dejemos de ir a la tumba y entremos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a ver Romanos 10:10. Esta es bien conocida, esta es uno de los versículos más empleados en las prédicas, ¿no? Este es un versículo evangelístico, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en el corazón se cree para justicia, pero ¿qué pasa si la palabra no ha sido creída en el corazón como debería de ser? Que nuestros sentidos nos van a engañar. Yo creo que Jesús quiere decir esto, y le da su interpretación. Entonces, puede venir, si no hay una fe, una creencia de acuerdo a la palabra, que entonces puede ser engañado. La boca confiesa, la boca confiesa, la boca es como un gancho para agarrarnos de las promesas de Dios. La boca confiesa y trae salvación, y la salvación es salvar mi mente de ideas equivocadas, salvar mi corazón de conceptos o de pasiones erróneas, y salvar mi cuerpo de ir a hacer lo indebido. Ese es el punto aquí. El corazón cree, pero el corazón, ¿se acuerdan otro de los versículos que dice: yo estoy a la puerta y llamo? Si tú me abres la puerta, ¿cuál puerta? La de tu corazón. Entonces, ¿dónde va a moverse Jesús? En el corazón. ¿Qué es lo que va a impactar primero? Nuestros sentidos. En la tercera de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en toda, que tengas prosperidad en todo, en la medida que prospera tu alma. ¿Qué debe ser prosperado primero? El alma. Porque si el alma no es prosperada, se va a disparar hacia donde ella le convenga. Ese es algo que es importantísimo para nosotros. La prosperidad tiene que venir primero al corazón. Un corazón limpio lo cree.
¿Cómo tiene el niño el corazón? Limpio. Y todo lo cree. Y si papá le dice, mira hijo, esto es verde. No, pues mi papá dice que es verde, pues es verde. Él lo cree. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos? Creerle al Padre. Y eso se llama tomar las promesas. Si tú dijiste que ibas a resucitar, resucitaste. Fíjense, la resurrección es un hecho que no está registrado en ningún libro de historia. Y sin embargo, todos lo creemos. Aún los inconversos saben de la resurrección y la creen. Y ya lo vimos, como aún los que no creían en Jesús saben que hubo una resurrección, porque las pruebas son tangibles, están ahí. Y resulta que muchas veces los hijos no la creen. Y ese es un conflicto, porque se llama identidad en fe. Si tú tienes tu identidad bien definida, tú eres hijo de Dios. Muchas veces hemos platicado con gente especial. A ver, demuéstrame por qué Dios esto y por qué. Y te quieren que les demuestres todo, como si tuviéramos, mira, la verdad es total, yo no la tengo, la tiene Jesús. Él me revela su voluntad, pero la verdad total no. A ver, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué? Y te empiezan a querer meter toritos. Y te meten luego que quieren meter en problemas, que les expliques todo el porqué de las cosas. Y recuerden que sabe más un burro preguntando que un sabio contestando. Entonces, eso es algo que siempre está ahí, ¿no? Nos vamos a encontrar con todo eso. La verdad la tiene Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarra la palabra, agarra la verdad y decir, esta es tu verdad, sí, yo la sigo. Así como está escrito, no le pongas, no le quites, no alteres. La verdad es la verdad y camina en ellas. Dice que la verdad es como un camino que nos lleva hacia lo alto, hacia la presencia. Y eso es un camino que nosotros abrazamos y no podemos dejarlo, caminando siempre a la verdad, a la verdad, a la verdad, hacia la presencia. Las verdades, conforme las vas asimilando, te van purificando, te van santificando, te van acercando a Dios, y hasta que llega un momento en que tu vida es regida totalmente por la presencia de Dios. Pero es un proceso, y esa es tu decisión. O caminas en esa verdad y empiezas a esforzarte día con día, o te quedas. Porque el otro camino es de bajadita y tiene rueditas. Y ahora párate. Intenta frenarte y vas a ver si puedes. Por eso, el camino para arriba es más esforzado, pero vale la pena. Es el único que vale la pena. Porque no es un camino de mediocres. Dice, es de los valientes, y los valientes arrebatan. Dice, esto es mío, ¿y quién me lo va a quitar? Pero hay que tener una lucha, y esa es la que estamos emprendiendo día con día. Día con día, día con día. Y hay veces que te cansas. Y, ay Señor, ya no aguanto. Hay veces que enfermedades. Pablo tenía enfermedades. Y decía, y le he pedido que me las quite, y me dice, bástate mi gracia. O sea, casi, no muelas. ¿Y qué decía Pablo? Ni me oyes. No, permanecía fiel. Decía, ni modo, Señor, si no me quieres sanar, no hay problema, aquí estoy. Y seguía predicando el Evangelio. Eso es tener una visión en el Espíritu. Por eso Pablo llegó un momento en que hasta visitó el tercer cielo. Y necesitamos echar una visitadita allá todos. Ha de estar precioso, porque ya, sí. Y esto es algo, miren, bueno, no, mejor no lo digo. Pero es importante que, no. Ay, no me metan en problemas. Bueno, miren, es que no quiero parafrasear algo que ahorita acabamos de pasar y fue doloroso, ¿no? Lo de Abraham.
Pero todos tomamos decisiones. Algunas veces nos es dado, y me acordé del testimonio de Isidro. Isidro, un tiempo antes, yo estuvimos en un tabernáculo y un profeta le dijo: vas a pasar un problema muy fuerte, una crisis muy fuerte, y de ti está el salir adelante o quedarte. Y yo dije, bueno, un siervo como él pasar una crisis donde iba a ir por medio toda su integridad espiritual, dije, no, pues esto va a estar duro, ¿no? ¿Y por qué se lo dirían? Si decíamos, él ya tiene otro nivel. Y sin embargo se lo dijeron. Ahora pasó un tiempo y le vino el derrame cerebral. Y entonces, eso era decisión de él, porque el Señor le dio la oportunidad. Y hubo una hermana, una persona que le dijo: el Señor me ha revelado de que Isidro está en la presencia de Dios y está tomando una decisión. Le dijo el Señor: tú decides, esa fue la profecía, tú decides, ¿regresas a terminar la obra o te quedas ya conmigo? Y llévese la gloria. No, Señor, me quedo contigo. Si él hubiera tomado la decisión diferente, hubiera sanado y hubiera continuado la obra. Pero ya estaba en la presencia. Dijo, no, ¿para qué le hago a loco si ya llegué? Entonces dijo, me quedo, y murió. Y así muchas personas como Abraham, el Señor les dice, tienes un momento en que puedes ver la gloria, y dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Me quedo contigo, Señor. Pero van a sufrir todos los que se quedan acá, pero yo ya llegué. Y esa es la decisión que muchas veces tomamos, pero tenemos que ver. Por eso decimos, cuando muchas veces nos acercamos al tercer cielo y vemos lo que es la gloria, es el tiempo de las decisiones. O regresas o te quedas allá. Pues ya llegaste, ya para qué le haces al cuento, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros no somos ver para creer, sino nosotros creemos para poder ver. ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿Una familia transformada? Créelo y trabaja con el Señor para llegar a eso, porque no te va a llegar por obra del Espíritu Santo, es un trabajo tuyo. Muchas personas mañosamente dicen, bueno, es que mis hijos son rebeldes, yo ya se los entregué al Señor. ¿Cómodo, no? No, espérate, los entregues, esa es tu responsabilidad, no seas agachón. Agarra a tu hijo y edúcalo. ¿Cómo lo vas a educar? Con el consejo del Espíritu del Señor. Y Él te va a decir cómo llevarlo sabiamente y vas a tener una buena familia. ¿Ok? Pero no le devuelvas el favor. Dios es bueno, pero te da tus responsabilidades aquí en la vida. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Con esto acabamos. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y aquí está una de las mayores promesas y más maravillosas que Dios nos dio. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué va a hacer? Recordarte que hay miles de promesas ahí que puedes tomar. Recordarte que puedes depender de Dios. Recordarte que Él te ama. Recordarte todo eso, para que en los momentos difíciles, como está grabado en tu mente y en tu corazón, en el momento en que viene el ataque, tú sacas la palabra, recuerda esto. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Recordarte todo lo que Dios hizo por ti. Y tiene un objetivo. El objetivo es bendecirte. Pero estoy en una prueba, pues te voy a bendecir para sacarte. Esa es la idea. Por eso es bien importante que nuestra fe esté cimentada en la palabra, solamente en la palabra,
Por eso el Señor no nos manda a escudriñar libros ni de humanismo, ni de nada de eso, ni de teología. Es suficiente para nosotros. Incluso, ¿quieres leer el periódico de hoy? Lee la palabra y vas a ver. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las torres gemelas que cayeron están escritas en la palabra? Y detallar cómo sucedió. Ahí está escrito. Todo esto es el periódico del día. El Señor es el único que ya vio la película y escribió el argumento. Ya sabe lo que va a pasar. Entonces, es importante que nosotros dependamos de la palabra. Por eso dice, el que le añada o le quite, va a tener un problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conforme la agarras, la vives. ¿Cuál es tu guía? Ábrela. Señor, ¿cuál es mi sostén para hoy? Señor, tengo un problemón, no sé qué hacer. Abre la palabra. Y te vas a encontrar con palabras que dicen, yo estoy contigo, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán. No desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pues le entras al problema ahora sí ya, dice, no desmayes, yo estoy contigo, ahora éntrale. Y te va a sacar adelante. Entonces cada palabra que está escrita es en bien de nosotros. Y es muy, muy importante que nunca perdamos de vista esto. Las promesas, los únicos que las pueden hacer sí y amén, somos nosotros creyéndolas. Ese es el punto. Si tú la crees, ya la hiciste. Si no, acuérdense, camarón que se duerme, no sirve para cóctel. Ni modo. Pues vamos a darle gracias a Dios. Oh, papito, cuántas gracias te damos por tu palabra, por tu amor, por todos tus Padre, porque tú eres fiel y verdadero, porque nos amas, porque nos cuidas, porque has declarado, Señor, tu corazón a los hombres por medio de tu escritura, por medio de esas palabras firmes, Señor, que son como un ancla segura a tu reino. Padre amado, bendito seas por siempre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la adoración, por siempre, papito. Sella tus palabras en medio de tu pueblo. Señor, levanta la fe de todos tus hijos, la fe en la palabra, la fe en tu presencia, la fe, Señor, que mueve montañas, sea ahora, Padre, con tus hijos. Sean benditos, papá, sean benditos por siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén, papá. Amén. Bueno.